8 de la noche con 53 minutos. Hay declaraciones de los representantes del sector minero que se han reunido con el presidente Pedro Castillo. Escuchemos. No cierre. En este momento, lamentablemente va a paralizar sus operaciones mañana. Para darles una idea, es 15% de la producción nacional de cobre. Eso es el 2% de la producción de cobre del mundo. No es poco. Hay 8.000 familias que están relacionadas directamente con la operación de las Bambas, que son las familias de los trabajadores. La mitad de estas personas viven en Apurímac y Cusco. O sea, son personas que viven en la zona, que son de la zona seguramente, ¿no? De Apurímac, de Cusco. Y de manera indirecta, porque una mina tiene siempre un ecosistema alrededor de sí, de servicios, de materiales, de distintas cosas. Entonces, estas operaciones dan indirectamente mucho empleo y mucha actividad económica. En el caso de las Bambas, la estimación es de 75.000 familias que dependen, en este caso, de manera indirecta de la operación minera, ¿no? Entonces, en esto es lo que hemos manifestado ayer en la conferencia de prensa, en el sentido de que vemos con gran preocupación el que la conflictividad social esté pasando de, digamos, a afectar operaciones. En fin, las operaciones mineras, la minería lo que hace es proveer de dólares al país y evidentemente si se va afectando la producción de los minerales que tiene el Perú y que exporta al mundo, evidentemente eso va a tener a la corta o a la larga un impacto sobre la macroeconomía, ¿no? Y hemos visto nosotros los problemas que se generan cuando empieza a subir el dólar y bueno, si es que las compañías mineras no pueden proveer los dólares que necesita el Perú, eso ciertamente va a afectar al conjunto del país. Sí. Buenas noches. Sí. Por aquí. Sí, quería saber si está presente el señor Álvaro Ocio. 8 de la noche con 56 minutos. Vemos ahí, aparte, bueno, en realidad los 14 representantes de mineras que se han reunido con el presidente Castillo. Continuamos escuchando al representante de MMG Las Bambas, Raúl Jacob. Estas dificultades que esperamos sean temporales y también en la parte positiva de buscar soluciones a los problemas del país, ¿no? Entonces, con esto creo que quieren hacer una pregunta a Álvaro, ¿no? Sí, por favor. Buenas noches. Señor Ocio, buenas noches. Franco Mesa de Latina. Quería preguntarle cuál es la posición que mostró el presidente Castillo respecto del anuncio del cierre o la paralización de la producción de la minera Las Bambas y qué le dijo respecto de poder encontrar o al menos la función que va a cumplir el gobierno para poder llegar a un acuerdo con la comunidad de Chumbivilcas. Buenas noches. Yo creo que el presidente ha sido muy receptivo, está sumamente preocupado. Como comentó Raúl, Las Bambas representa cerca del 15% de la producción de cobre del país, más de 8.000 trabajadores, 75.000 familias afectadas, además de la generación de empleo y impuestos para el país. Nos ha expresado el compromiso de la participación del Estado en promover un diálogo constructivo, respetuoso y que permita un trabajo conjunto entre el Estado, las empresas y las comunidades. La paralización se mantiene, es decir, mañana cierra la producción. Sí, desafortunadamente sí. Ya vamos 29 días de bloqueo. Esto nos ha imposibilitado transportar a nuestro personal, para el recambio de personal, transportar insumos y el día de mañana, a las 7 de la mañana, está parando la planta al 100%. La producción estará paralizada al 100% a partir de mañana, desafortunadamente porque no tenemos ni el personal ni los insumos necesarios para seguir operando. Desde el Ministerio de Energía y Minas, algunos funcionarios habían señalado que la minera Las Bambas estaba siendo inflexible y que no estaba, digamos, tratando de llegar a un acuerdo con la comunidad de Chumbivilcas. ¿Qué tiene que decir usted al respecto?
Yo creo que eso es incorrecto. Nosotros tenemos una vocación al diálogo y a trabajar conjuntamente con el Estado y las comunidades, pero esto debe ser en un diálogo constructivo, respetuoso y sin condiciones de fuerza. Nosotros seguimos expresando nuestra intención de seguir trabajando y dialogando, pero como digo, en condiciones adecuadas para que este diálogo se mantenga y sea constructivo. Señor Ocio, ¿cómo está? Buenas noches, Eric Guerrero de TV Perú. Dos preguntas. Primero, ¿cuánto significa pérdidas para la producción minera el cierre de las operaciones de Las Bambas? Y si estuvo con ustedes la presidenta del Consejo de Ministros también. No ha estado la presidenta del Consejo de Ministros, hemos estado únicamente con el presidente, el señor presidente. Hemos estado reunidos anteriormente como Las Bambas con la Premier y saludamos su participación en estos procesos. Y como digo, Las Bambas es la tercera o cuarta productora de cobre del Perú, depende del año de producción. Somos una de las principales minas del mundo también, entre las 10 primeras, y claramente esto afecta no solamente a la mina, ¿no? Afecta a la región y afecta al país. Acá todos perdemos con una paralización de este tipo. Señor Ocio, buenas noches. Estamos en vivo para Canal N. Permítame, el miércoles la jefa del gabinete ministerial, Mirta Vázquez, aseguró que el viceministro del Interior iba a viajar a la zona para tratar al menos de llegar a un acuerdo previo. ¿Esto se ha producido? ¿Esto se ha llevado a cabo? ¿Ustedes han participado? No hemos participado nosotros, no hemos sido convocados y entiendo que no se ha dado esa reunión. Buenas noches, Lourdes Castillo de Panamericana Televisión. Quisiera saber, por favor, un dato aproximado, si es que no se tiene un exacto... Bueno, es momento de dejarlos con Fernando Carvalho y nada está dicho. Continuamos, por supuesto, escuchando qué sucede en medio de esta conferencia. Fernando, buenas noches. Joana, gracias. Continuamos, como tú dices, con estas importantes declaraciones que están formulando los empresarios mineros, de las grandes empresas mineras del Perú, que han mantenido una reunión con el presidente Castillo hasta hace pocos minutos. Continuamos con ella, entonces. Solamente en contratos locales nosotros tenemos este año cerca de 380 millones de soles de contratos con empresas locales de la región que se verían afectados también con esta paralización, y cada día de paralización se pierden 5 millones de soles en impuestos, menos impuestos que ayudarían claramente a cerrar las brechas que existen no solamente en la región sino en el resto del país. Perdón, ¿está presente el representante de Hochschild Mining, Ignacio Bustamante? Buenas noches. Buenas noches. Quería preguntarle cuál ha sido la posición del presidente Castillo respecto de la posibilidad o no de ampliar el tiempo de operación de la mina que ustedes tienen en Ayacucho. No se ha discutido en esta reunión este tema puntualmente, pero sí tenemos el comunicado que salió de la presidencia del Consejo de Ministros rectificando los comentarios que se habían manifestado después de la reunión en Ayacucho, ¿no? Con lo cual, la palabra que tenemos nosotros es el comunicado oficial de la PCM, en la cual deja claro cuál es la posición y que sí se van a seguir renegociando y se van a seguir ampliando las ampliaciones siempre y cuando se cumpla con todos los requisitos que la ley establece. Perdón, buenas noches. Una consulta más al señor Jacob. Finalmente, ¿cuál fue la sensación con la que se quedaron tras esta conversación con el presidente de la República? Y quería saber cuáles fueron los ánimos justamente del mandatario. Él personalmente los convocó y con qué sensación finalmente se quedaron de esta conversación. ¿Finalmente les trasladó confianza o cuál fue la sensación que les dejó? Gracias. No, la conversación con el presidente ha sido cordial. Nosotros hemos presentado nuestras preocupaciones y también en un ánimo positivo de proponer cosas para mejorar, para ir adelante, ¿no? Tenemos preocupaciones, ya hemos hablado de ellas, la conflictividad social, la competitividad de la industria minera a nivel internacional que se veía amenazada por el tema de los impuestos. Y el presidente lo ha escuchado, nos ha atendido y la verdad es que creemos que hay un espacio para seguir conversando. De hecho, el presidente manifestó su interés en hacerlo y en ese sentido estamos
vemos esto de una forma positiva. Creemos que el diálogo siempre es una oportunidad para que nos acerquemos más y podamos encontrar soluciones que ayuden a sacar adelante al país. Y en ese sentido nosotros pensamos que la minería tiene esta oportunidad para el Perú de salir adelante y jalar a la economía peruana, que como sabemos ha perdido un montón de puestos de trabajo y todavía, a pesar de que las estadísticas indican que se está recuperando la producción, eso no se siente, digamos, en el bolsillo de la población, ¿no? Entonces, nosotros sí creemos que podemos ayudar a que la economía se dinamice y empecemos a ver las cosas con más optimismo a nivel de todo el país. Okay, muchas gracias, una feliz Navidad para todos y nos estamos viendo. Hasta luego. Bueno, hemos escuchado el final de la conferencia de prensa, si se puede decir, en todo caso, declaraciones formuladas por un grupo de empresarios mineros que, acompañados por el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, tuvieron con el presidente de la República, Pedro Castillo, hasta hace pocos minutos. Han hablado el representante de Hochschild, han hablado el representante de las Bambas también, así como el señor Jacob de la Sociedad de Minería. Y han insistido en que ha sido una reunión cordial, de la cual esperan que hayan soluciones positivas, y naturalmente han manifestado también su satisfacción de saber que no se va a aumentar los impuestos a la actividad minera en el Perú como consecuencia del voto adoptado hoy en el Congreso de la República. Vamos a hacer una pausa, después de la cual conversaremos con dos congresistas para que nos expliquen justamente cuáles son las decisiones más importantes que se han tomado hoy en el Pleno, que se ha llevado a cabo, como digo, en el Congreso. Vamos a la pausa y retomamos Nada está dicho. Llega gracias a Cambista, la primera casa de cambios online. Cambia dólares a un precio especial con el cupón Cambista21. Bueno, ha habido esta reunión de empresarios de grandes grupos mineros con el presidente de la República esta noche, pero a lo largo del día ha habido una sesión del Pleno que ha continuado, la que se llevó a cabo ayer, y se han adoptado decisiones importantes, de las cuales vamos a hablar con dos congresistas, como solemos hacer, de dos orientaciones políticas diferentes y no contrapuestas. Una de esas decisiones tiene que ver con las facultades delegadas que solicitó el Ministerio de Economía y Finanzas. Se han acordado facultades delegadas, pero no las que significan aumento en los impuestos de ningún tipo, y particularmente no en el campo de la minería. Tampoco se han acordado facultades para legislar, para que el Ejecutivo legisle respecto a las actividades del Banco de la Nación. De manera que, en buena cuenta, es la opinión de la Comisión de Constitución que ha prevalecido en el Pleno y que ha permitido que estas facultades delegadas, no todas las que solicitó el gobierno, pero sí algunas, hayan sido aprobadas con amplio consenso. Han habido otros temas también hoy, porque los congresistas han votado una ley para que toda reforma constitucional pase primero por una decisión en el Congreso de la República, es decir, que quede explícito que la Constitución no puede ser modificada ni parcial ni totalmente a través de un referendo popular que no haya sido validado antes por un voto en el Congreso. Algunos dicen que es una ley redundante porque eso estaba ya escrito en la Constitución. En todo caso, la mayor parte de los congresistas ha considerado oportuno afirmarlo explícitamente hoy. Se han votado muchas otras cosas, nos lo dirán ahora los congresistas. Ya ha quedado parcialmente pendiente
uno de los temas más también conflictivos, que es el tema educativo, el tema de la reforma universitaria, puesto que la Comisión de Educación había elaborado 2 dictámenes, uno modificando la composición del Consejo Directivo de la SUNEDU y el otro prolongando el tiempo para que las universidades que no han recibido licenciamiento puedan hacerlo. Pero el tema todavía será motivo de un voto en otras circunstancias. Por lo demás, hay una cantidad de otros temas que han sido votados, como gusta a los congresistas, leyes llamadas declarativas, es decir, que proclaman el interés de un cierto tema o un saludo a una cierta localidad. Es natural que hayan estas leyes también, porque estamos ante un Congreso que representa a todas las regiones de nuestro país y de cada una de ellas hay reclamos específicos y para muchas de esas localidades es importante el gesto de que el Congreso pueda proclamar. Más complicado es cuando se crean distritos, que también forman parte de las competencias que tiene el Congreso. Y porque ya tenemos bastantes distritos en el Perú y hay en algunos casos una presión para que se creen nuevos distritos, aunque no parezca, hay un distrito creado recientemente en el área metropolitana, en el Callao específicamente, Mi Perú, que es una parte de Ventanilla. Vamos a ver si ya estamos en contacto. Sí, y por supuesto, el otro tema del pleno de hoy es una moción de censura que se venía arrastrando desde un pleno que tuvo lugar ya hace varios días al ministro de Educación. Y estamos poniéndolas en nuestra pantalla, ¿no? El señor Gallardo, ministro de Educación, que en general no fue satisfactorio para la mayor parte de los congresistas en las explicaciones que él dio durante su interpelación. De manera que esa interpelación, unos días después, ha dado lugar a esta moción de censura que estamos poniendo ante nuestras pantallas. Naturalmente, la actitud hacia el ministro se ha vuelto más severa, más severa en vista de que se le atribuye responsabilidad en este lamentable examen para nombrar maestros, como sabemos, ha dado lugar a un comportamiento fraudulento. Tenemos a un congresista ya en línea, habíamos previsto hablar con el señor Jaime Quito, de Perú Libre, ¿no? ¿Estamos bien con Jaime Quito? ¿Aló? Edgar Tello, sí. Vamos a entrevistar al congresista Edgar Tello. Muy buenas noches, señor Tello. Gracias por su presencia en RPP. Buenas noches, un gusto y saludo a toda la audiencia de RPP. Muchas gracias. Dígame, por favor, desde su punto de vista, el de usted y el de su bancada, Perú Libre, ¿cuáles son las decisiones más importantes que se han tomado en el pleno de hoy? Bueno, hoy día estamos decidiendo sobre el destino de la prueba única nacional que se ha aprobado, que se dé por culminado ese proceso y se pueda atender también a los maestros que están a la expectativa de ser atendidos, ¿no? Porque con todo lo que ha sucedido ha generado una incertidumbre. ¿Qué cosa quiere decir usted ser atendidos? Que no haya prueba, que no se la considera válida. Bueno, tiene que considerarse a los maestros una alternativa, ¿no? Que puede ser el nombramiento automático. Nombramiento automático, es decir, que obtengan promociones y nombramientos sin haber dado pruebas de merecerlo. En el Perú hay antecedentes en la década del 90, específicamente en el gobierno de Alberto Fujimori en el 94, donde hubo nombramiento automático, con el solo hecho de tener los requisitos de estar en la plaza vacante orgánica y tener un mínimo de 2 años de servicio. Pero no sabía que en Perú Libre usted toman como referencia y como ejemplo decisiones tomadas por el gobierno de Alberto Fujimori. Eso es una novedad para mí. Son los antecedentes que ha existido en nuestro país sobre el nombramiento de maestros, sí, que no puede decirse que es inviable. No, inviable no es, pero en general, entre tanto, no ha crecido la conciencia de que necesitamos introducir meritocracia en el Estado y entre los maestros también. Y hemos visto que muchos sindicatos están de acuerdo con eso. Lo que usted sabe que aquí en el Perú no existe la meritocracia, lo que existe es corrupción.
¿no? Y el como hemos visto en el ministerio dirigido por su compañero de partido, ¿no? La corrupción en nuestro país, y creo que eso no es pensar en el interés superior del niño, que es la base de la educación pública, ¿no? Y eso creo que debe desterrarse en nuestro país, y acá ser sinceros y no usar la educación solamente como un negocio, como un lucro, y por ello debe haberse una alternativa para pensar en el estudiante verdaderamente y poner profesores que estén de manera permanente, no temporalmente. Bueno, estamos hablando de los maestros de las escuelas públicas, de manera que no hay lucro acá, no son escuelas privadas. Lo que queremos saber es si ustedes piensan que no debe haber un examen y que todos deben acceder, puesto que el examen se hizo de una manera corrupta, bajo la autoridad de su compañero de partido, ministro Gallardo, él es el responsable de ese ministerio, puesto que las cosas se han hecho mal, se anula el examen y que no hay examen. Bueno, debo aclarar que el compañero Carlos Gallardo es maestro, pero no es compañero de partido, porque él es militante de Nuevo Perú. Yo respeto su militancia. Bueno, la coalición oficialista, en ese caso, si prefiere ser más. Pero no está obedeciendo a los compromisos que el Magisterio Nacional está exigiendo sobre la prueba única nacional, sobre el currículo nacional y sobre la plataforma y pliego de reclamos a nivel nacional. Entonces, de acuerdo. Y aquí el maestro no está en contra de la evaluación, quiere evaluación, pero lo que estamos en contra es que se usen las evaluaciones como medio para generar corrupción de venta de exámenes y una serie de cosas, ¿no? Y eso creo que el Magisterio Nacional repudia y rechaza, por supuesto, contundentemente, a prácticas que ha convivido y se ha coludido con todos los gobiernos de turno, el SUTE de Patria Roja, que representan pues a la corrupción en nuestro país. Ya, esa es su opinión sobre el sindicato mayoritario. Usted está asociado con el otro sindicato, que es el del presidente Pedro Castillo. Hemos comprendido que usted quiere que este mal paso dado con el examen, afectado por la corrupción. Usted está parcializado, porque para usted dice sindicato mayoritario, usted como... ¿No es el mayoritario? ¿Puede demostrar que el sindicato mayoritario tiene una constancia, una acreditación que es sindicato mayoritario? O bueno, yo puedo entender que a usted lo han comprado los del SUTE Patria Roja, ¿no? Como ha comprado muchos periodistas a nivel nacional. Bueno, eso no lo sé. Usted lo sabrá si es que compran periodistas. No, usted está manifestando que es el sindicato mayoritario. Yo lo que sé es que ese sindicato existe desde hace 49 años. Podrá existir como y en la medida, mientras que ustedes desde hace un año... existió la FENEP. Pero ¿ustedes creen que tienen más maestros ustedes? Y fue un sindicato corrupto. Y como está el SUTE Patria Roja puede ser. Yo no juzgo eso. Pero lo que le pregunto es, ¿usted tiene...? Yo califico lo que usted ha prácticamente afirmado, que el sindicato mayoritario. ¿Usted le consta que es mayoritario? ¿Tiene alguna constancia que ha dado el Ministerio de Trabajo que es mayoritario? Pero... a nadie le consta eso, ¿no? Pero usted cree que el de ustedes es mayoritario. Usted ha afirmado que es el mayoritario, por eso yo a usted le pregunto. Sí, eso es lo que ha sido tradicionalmente en el Perú. Quizás entre tanto, desde que Castillo es presidente, ustedes han logrado ser más, no lo sé. Pero durante 49 años, en este país, como usted lo sabe, hemos estado acostumbrados a que había un sindicato único, incluso se llamaba así, que era el mayoritario. Quizás no lo es estos últimos 5 meses. ¿Por qué será? Pero en todo caso, que usted diga que existe un sindicato único, usted está vulnerando un derecho constitucional. No, así se llama, el SUTEP significa sindicato único. La Constitución Política no del es Perú que yo lo establece desee. que hay libertad de asociación y hay libertad sindical, donde hay pluralidad sindical, porque el Perú es parte suscriptora del Convenio Internacional con la Organización Internacional del Trabajo. Nadie pone en duda eso, señor. Yo lo que he hecho referencia es al nombre del SUTEP, Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Perú, SUTEP. Yo recuerdo cuando se creó, era en el 71. Entonces, si no le gusta ese nombre, objetelo usted. A los convenios suscritos a nivel internacional, bueno, con señor, la OIT, que hay pluralidad sindical, y así que no puede decir que usted hay sindicato único acá en el Perú. Yo estoy diciendo que ese es su nombre, señor. Si no le gusta ese nombre, proponga que lo retire. Depende de los afiliados. Bueno, hemos comprendido su punto de vista, señor Tello. Tengo poco tiempo. Quisiera saber si usted considera, fuera de este tema, ¿hay otro tema que le ha parecido importante en el pleno de hoy? Bueno, hay varios temas importantes que van en beneficio de la población, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles se han aprobado que le parece importante? Bueno, hay temas de la reforma tributaria que está pidiendo competencia el Ejecutivo, ¿no? Y en la cual se ha modificado y se ha aprobado de acuerdo a lo que el Pleno ha acordado. De acuerdo.
de acuerdo. Ese otro tema destacaría usted, esos dos temas, el tema magisterial y el tema facultades delegadas. Muchas gracias, señor Tello, por su presencia acá, que tenga unas buenas noches y un fin de año, si no tenemos contacto con usted hasta el próximo año. Buenas noches y gracias por su presencia en RPP. Vamos a conversar ahora con un congresista de Renovación Popular.